Ahí fue cuando decidí, sin decir nada, vender la casa donde él vivía, porque lo que él no sabía era que todavía era mía. Y cuando le llegó la notificación de desalojo, todo se le vino abajo. Pero eso apenas era el comienzo, porque lo que descubrí después, te va a dejar con la boca abierta. Antes de seguir, dale like a este video. Suscríbete para no perderte más historias como esta y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Gracias. Me llamo Amanda Fletcher, tengo 68 años, y si algo me arrepiento más que haberle dado mi corazón a mi hijo, es haberlo dejado vivir en la casa que me costó toda una vida construir. Todo empezó un domingo, de esos días donde te levantas con dolor en las rodillas y pensando en tu hijo como si todavía tuviera 6 años y necesitara ayuda para subirse el cierre de la chamarra, no como el hombre que es hoy, viviendo como si yo no existiera. Ese día acababa de sacar del horno un pan de plátano. A Brian le encantaba cuando era niño, lo pedía cuando le iba mal en la escuela, decía que era mejor que el pastel de cumpleaños, lo envolví en papel aluminio, agarré las llaves y manejé por toda la ciudad, con una sonrisa tonta, fingiendo que no me había dado cuenta que me había estado ignorando toda la semana. La casa, mi casa, se veía distinta, el pasto bien cortado, unas luces blancas nuevas en el jardín, seguro fue idea de Kelly, esa mujer todo lo quiere sacar de Pinterest. Iba llegando cuando escuché risas en el patio de atrás, sonaban copas brindando, y una mujer diciendo, «Ay, Brian, eres un loquillo», y de pronto escuché su voz, la de mi hijo, como un golpe directo al corazón. Mi mamá ya se jubiló, no se está muriendo, que deje de actuar como si le debiera la vida. No respiré, no me moví, me quedé ahí parada, con el pan de plátano calientito en las manos, viendo el lugar que una vez fue mi hogar, y dándome cuenta que ya no era bienvenida. Alguien subió la música, la risa de Kelly se oyó más fuerte de lo normal. Me di la vuelta despacito, no toqué, no dije nada, solo dejé el pan en la mesita del porche, como un regalo que nadie pidió. Caminé de regreso a mi coche con un nudo en el estómago. Me senté, puse las manos en el volante, parpadeé para no llorar, y miré la carpeta que había aventado al asiento del copiloto el día anterior. Ahí adentro, bien guardadita, estaba la escritura de la casa, amarilla por el tiempo, pero todavía mía. Esa casa donde estaban de fiesta, sigue siendo mía, legalmente está a mi nombre, la compré con mi esfuerzo, mi sudor y con cheques de horas extras. Esa noche ni pude dormir. Recalenté una rebanada de pizza que me sobró y me quedé viendo el techo agrietado de mi departamentito. No podía dejar de pensar en lo mismo. Una idea que me daba vueltas como sopilote. Si ellos creen que soy solo una viejita cansada que debería estar agradecida de ser ignorada, no tienen ni idea de lo que estoy por hacer. Me levanté al día siguiente con el mismo sabor amargo de la noche anterior en la boca, y no era por la pizza fría. Me venían a la cabeza las palabras de Brian, como si lo oyera burlarse de mí, como si yo fuera un fantasma molestoso que anda por ahí en su vida. Y por un buen rato me quedé sentada en la orilla de la cama, viendo mis pantuflas, preguntándome quién era esa mujer que las traía puestas. Mi pequeño departamento, de una sola recámara, se sentía más frío de lo normal, no por el clima, sino porque jamás en mi vida me había sentido tan sola, ni siquiera cuando perdí a mi esposo en ese atropellamiento y fuga hace más de 30 años. Me preparé un café instantáneo, porque no me alcanza para los cafés caros que toma Kelly, y abrí la app del banco. Me quedé viendo el número en la pantalla. 31,241 pesos para sobrevivir el mes, y eso sin contar lo que me va a costar la medicina para la presión. Es increíble cómo el orgullo se te va de un trancazo cuando te das cuenta que ya ni para comida fresca tienes. Pero el coraje que sentí anoche seguía ahí, más fuerte, más claro. Me puse a leer mensajes viejos de Brian, de hace meses, donde me prometía que me iba a ayudar, cuando se calmara todo, pero claro, ese día nunca llegó, siempre hubo algo más importante. Estaba por marcarle, o de plano ponerme a llorar, cuando sonó mi celular. Un mensaje de texto de Kelly, decía, «Oye Amanda, ¿podrías no pasarte sin avisar? Le causas estrés a Brian, gracias». Sin un emoji, sin una carita feliz, solo ese, gracias, seco y frío, como si yo fuera el problema por atreverme a llevar pan de plátano a mi casa. Me quedé viendo la pantalla, respiré hondo, y borré el mensaje, ni contesté. Me levanté, caminé a la cocina y abrí el cajón donde tenía un bonche de tarjetas viejas, amarradas con una liga, de esas de gente que no he llamado en años. Entre ellas encontré la de Marty Jensen, un agente de bienes raíces que nos ayudó a comprar esa casa en 1993, cuando los intereses estaban por las nubes.
Marqué su número sin pensarlo 2 veces. Marty, habla Amanda Fletcher, ¿te acuerdas de mí? Y sí se acordaba. Me dijo que había pasado una eternidad. Le conté que quería hablar sobre vender una casa. Me preguntó si estaba segura. Dijo que el mercado estaba medio raro. Le respondí, no te hablo para hablar del mercado. Te hablo porque soy la dueña legal de una casa donde mi hijo y su esposa creen que viven gratis, y quiero que se vayan. Hubo una pausa, luego silencio. Estaré en tu casa mañana, me dijo. Al colgar, volví a mi sala, vi los muebles viejos, los apagadores amarillos por el tiempo, y sentí algo raro en el pecho, como si, por fin, algo se acomodara dentro de mí. Ellos creen que soy débil, pero no saben que llevo sobreviviendo desde antes de que supieran cómo se escribe hipoteca. Crié a Brian sola desde que murió su papá. Me partí el lomo trabajando turnos dobles, sobreviviendo gripes, huelgas, cansancio. Dejé a un lado las vacaciones, el amor, el descanso, todo, por él. Y ahora, ya basta. Ya me cansé de ser invisible. Marty llegó puntual al día siguiente, con los mismos mocasines cafés y ese reloj grandote que usaba desde los 90, solo que ahora su pelo estaba más canoso, y su panza, un poquito más grande. Pero Marty me saludó como si no hubiera pasado el tiempo. Me dio la mano como si todavía fuera esa enfermera joven que un día compró su primera casa con un buen enganche del 30% y una estructura de acero fuerte. Nos serví café a los dos, el mío en una taza viejita y medio quebrada. Crié a mi hijo yo solita. Me partí el lomo pagando una casa con una hipoteca de 30 años, trabajando dobles turnos, dejando el alma en cada día, y ya cuando por fin me jubilé, él me vio a los ojos y me dijo, pues ya estás retirada, no es mi problema. Y el de él en una que lavé especialmente para que se viera bien. Nos sentamos en mi mesita de cocina, mientras yo sacaba una carpeta que tenía guardada en mi estante, esa donde tengo la escritura de la casa, los papeles del cierre, y todos los recibos de predial de los últimos 27 años, todos a mi nombre. Marty se tomó su tiempo revisando los papeles. Asentía con la cabeza despacito y de pronto levantó una ceja cuando vio que los nombres de Brian y Kelly no salían por ningún lado. ¿Nunca los pusiste como dueños?, me preguntó, como sorprendido. Negué con la cabeza. Nunca se me ocurrió. Les dejé vivir ahí cuando Brian perdió su primera empresa. Les dije que solo necesitaban un año para levantarse otra vez. Marty soltó un suspiro como queriendo chiflar, pero se contuvo. Amanda, tú tienes más poder del que crees. Esa frase me cayó como balde de agua, no porque fuera algo nuevo, sino porque, por primera vez en años, alguien lo dijo en voz alta. Vimos números, cuánto valía la casa, qué opciones había y los tiempos que podíamos manejar, pero le dejé algo bien claro. No quería letrero de «se vende» en el jardín, ni visitas los fines de semana con gente entrando y saliendo, ni globos, ni nada de eso. Quería algo discreto, sin hacer ruido. Marty entendió. Me dijo que podía contactar a algunos inversionistas, o a alguien que anduviera buscando una casa para rentar. Yo asentí, tomando mi café ya medio frío, tratando de que no se notara que las manos me temblaban bajo la mesa. Le pregunté si podía haber algún problema legal. Me dijo que no. Tú eres la única dueña, tu nombre es el único en la escritura, es tu casa, punto. Pero luego se quedó callado un momento y preguntó si Brian o Kelly podrían tratar de pelear por coraje, llevar el caso a juicio o al menos retrasar las cosas. Ahí sentí algo frío en el estómago, porque en el fondo, sabía que sí podrían intentarlo. Le di las gracias a Marty, lo acompañé a la puerta, y en cuanto se cerró detrás de él, me quedé parada un rato en medio del silencio de mi departamento. Luego caminé al closet, subí al estante de arriba y saqué una carpeta vieja y empolvada. Era donde guardaba todos los papeles de la hipoteca, los seguros de la casa, y recibos de reparaciones que pagué incluso después de que Brian se mudó. Pero mientras revisaba esos papeles, algo me brincó a la vista, un PDF escaneado, de una solicitud de refinanciamiento del 2018. Mi nombre estaba ahí, pero escrito con letra rara, con tinta digital descuidada, y la firma no era la mía. El corazón me empezó a latir con fuerza, y todo el cuarto se quedó en silencio. Yo conozco mi firma, esa no era mía. Me empezaron a temblar los dedos mientras me daba cuenta de lo que estaba viendo. Brian había intentado poner la casa a su nombre, había tratado de refinanciarla sin decirme, con una firma falsa. Me dejé caer en el sillón, me quedé viendo esa firma falsa, clavada en mi cabeza. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Esto ya no era solo una falta de respeto.
Fue una traición. Fría, calculada. No solo se aprovecharon de mi buena voluntad, intentaron quitarme de lo que yo me partí el lomo para conseguir. Agarré el teléfono y llamé a la única persona en la que confío para cosas legales, Carol Lidle, una amiga de años del hospital. Era asistente legal antes de jubilarse y siempre me ayudó a entender los papelitos con letras chiquitas del sindicato. Contestó al segundo timbrazo. Y en cuanto le conté lo que pasaba, su voz cambió. De amiga buena onda a seria y directa. Amanda, me dijo, tráeme todo hoy mismo. No lloré. No grité. Solo saqué una carpeta manila nueva. Le puse con pluma el título, Guerra. Y empecé a guardar copias como si por fin hubiera dejado de esperar a que mi hijo se acordara de quien lo crió. Tomé el camión cruzando la ciudad, con la carpeta apretada contra el pecho, como si alguien me la pudiera quitar si me descuidaba. Y cuando Carol abrió la puerta, con sus lentes de lectura y la sudadera vieja de la Loyola que usa siempre, vi en su cara que ya estaba en modo trabajo. Esa energía firme y tranquila que me calmaba cuando el hospital era un desmadre y los papeles se nos caían por todos lados. Nos sentamos en su mesa de cocina. Empezó a revisar cada hoja con su pluma en la mano, golpeando la mesa de madera como siempre hacía cuando estaba pensando. Cuando llegó al documento con la firma falsa, murmuró, Jesús, Amanda, esto no es un simple error, esto es un delito. Empezó a marcar con su pluma roja. Me hizo preguntas directas, fechas, cuentas, si había recibido llamadas, todo. Y fue ahí cuando me di cuenta de cuánto había dejado pasar durante los años. Las veces que Brian ignoró mis preguntas sobre el correo. Como Kelly siempre quería encargarse de pagar la luz o el agua. Como de la nada salían con una tele nueva, pero seguían diciendo que andaban sin dinero. Carol me lo explicó clarito. Si Brian intentó cambiar la escritura o mover la hipoteca usando mi firma falsificada. Y si yo tenía pruebas de que nunca le di permiso, entonces no solo podía sacarlo de la casa. Podría incluso demandarlo. Hasta podrían levantarle cargos legales. Pero en lugar de sentirme como que había ganado algo, me sentí mal. Como si me hubiera tragado una piedra. No dejaba de pensar, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo crié a alguien que puede verme a los ojos, y mentirme así? ¿Ese mismo niño que me agarraba la mano llorando cuando le sacaron la vesícula? Carol me dijo que no me dejara caer, que me enfocara. Así que hice lo que siempre hago, una lista. 1. Confirmar en la oficina del registro del condado cómo está la situación legal de la casa. 2. Revisar el historial de crédito de Brian, por si usó mi nombre para otra cosa sin decirme. 3. Empezar a preparar los papeles legales para correrlos, por si no se iban sin hacer escándalo. Ese mismo día por la tarde, Marty me llamó, me dijo que ya tenía un comprador interesado. Un inversionista callado, que compra y vende casas sin hacer ruido, y que paga todo en efectivo. Le dije que siguiera con eso, pero que todo fuera discreto. Nada de letreros ni visitas abiertas. Él dijo que sí, que no había problema. Esa noche me senté en mi sillón con un plato de sopa caliente. Y empecé a leer los mensajes viejos de Brian, como si los hubiera escrito alguien que apenas conocía. Gracias por ayudarme, mamá, te lo juro que te lo voy a pagar. Te vamos a invitar a cenar pronto. Eres la mejor. No sé qué haría sin ti. Ahora todo me sonaba a mentira. Y justo entonces, me llegó un mensaje nuevo. Era de Kelly. Solo para checar, ¿nos puedes traer el purificador de aire? Ya toca que vengas. Brian dice que tienes uno. El bebé anda medio congestionado. ¿Bebé? Me quedé viendo esa palabra, en seco. Nadie me había dicho nada. Ni que estaban intentando tener hijos. Y ahora resulta que tienen un bebé, en mi casa. Y ni siquiera pensaron que yo tenía derecho a saber. No contesté. Apagué el celular y me quedé sentada. No era un silencio de paz. Era de esos que te pesan en el pecho como si trajeras puesto un abrigo mojado. En ese momento supe que lo que venía ya no era sobre justicia o comprensión. Era sobre recuperar lo que es mío. Antes de que me desaparecieran del todo. 2 días después salió el aviso oficial. Letras negras, papel grueso, entregado en mano por un notificador del juzgado. Marty se aseguró de que no se perdiera en el correo ni se traspapelara. Y aunque una parte de mí hubiera querido ver la cara de Brian al abrir ese sobre, otra parte, la parte cansada, herida pero firme, se quedó sentada en la orilla de la cama, mirando el celular, esperando el caos que iba a venir. Y sí, no tardó. Brian me marcó 3 veces esa misma tarde. Dejó 2 mensajes de voz. Y como no contesté, empezó a mandar mensajes. Mamá, ¿qué es esto? ¿Estás jugando?
¿Verdad? ¿En serio crees que puede sacarnos? Pero no respondí. Todavía no. Quería que el silencio pesara. Que se entendiera que esta vez no iba a ceder. Que esto no era como las otras veces donde me convencían con un perdón falso o un abrazo obligado. Al día siguiente fui en persona. No porque se lo merecieran, sino porque quería que me vieran la cara cuando lo dijera. La casa se veía igual que siempre, pero algo era distinto. Más fría. Ya no parecía un hogar. Parecía una casa decorada para una revista. Bonita, pero vacía. Era el tipo de casa que decoras para que se vea bonita en Instagram, no para hacer recuerdos. Kelly abrió la puerta con su pelo lleno de rizos y una cara de fastidio, como si la hubiera interrumpido de algo muy importante. Amanda, dijo, molesta. ¿Esto es por la carta? Brian dice que fue un error. Pasé junto a ella sin pedir permiso y me fui directo al pasillo. Ahí estaba él, Brian, parado en la cocina, con pants, sin calcetas. Como un niño grande que lo acaban de cachar haciendo algo malo. Abrió la boca, seguro para darme alguna excusa, pero no lo dejé. Saqué la escritura de mi bolsa, la puse en la barra. Y junto a ella puse los papeles que probaban la falsificación. Marcados y sellados, gracias a Carol. Y les dije con calma. Tienen 30 días para salirse, la casa ya se vendió, ya no son bienvenidos aquí. Se hizo un silencio raro, como si de pronto se hubiera ido el aire. Kelly vio los papeles, luego a mí, luego a Brian, que no sabía si enojarse o ponerse a llorar. No puedes hacer esto, dijo con la voz temblorosa. Tenemos un bebé. Ni siquiera me dijiste que tenías uno, le solté, levantando la cara. Y trataste de quitarme la casa con una firma falsa. No vengas ahora a hablarme de familia. Kelly agarró el monitor del bebé como si eso la fuera a proteger. Esto es una locura, murmuró sin siquiera mirarme. Brian golpeó con la mano la barra. ¿Nos quieres en la calle? ¿Es por dinero? Negué con la cabeza, despacio. Más que el respeto, más que la verdad. Aguanté años, Brian, lo di todo por ti. Y tú nomás te burlabas de mí, como si fuera una carga. No esperé más, me di la vuelta y salí. La puerta mosquitera chilló detrás de mí. Y cuando me subí al coche y arranqué, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era enojo, ni tampoco gusto. Era claridad. No solo estaba recuperando una casa, estaba recuperándome a mí. Solo pasó una semana para que empezaran a tronar las cosas. Y esta vez no tuve que imaginarme la cara de Brian, porque todo se le vino abajo en redes sociales. Primero subió una publicación dramática en Facebook, mi propia madre nos corrió, ojalá pueda dormir tranquila. Luego subió fotos de la casa, queriendo pintar la historia como si yo fuera una desalmada, que traicionó a su propia sangre. Pero los comentarios no fueron lo que él esperaba. La gente se acordó de cuando hice una colecta para la hermana de Kelly cuando tuvo cáncer. O como cocinaba para medio vecindario en Acción de Gracias cuando Brian era niño. Y poco a poco, la gente empezó a darse cuenta de quién era yo en realidad. No por lo que yo dijera, sino porque sabían el tipo de madre que siempre fui. Aunque te soy sincera, eso no me dio alegría, no exactamente. Porque mientras se acercaba el día del desalojo, yo no dejaba de pensar en ese bebé, en la recámara que nunca vi, en el niño que vivió en la casa donde Brian dio sus primeros pasos, y que ahora parecía un campo de batalla cubierto de madera barata y rencor. Marty me fue avisando de todo. La inspección salió bien. El dinero en efectivo ya estaba listo. El cierre solo se retrasó 2 semanas. Pero también me advirtió que Brian podía querer atrasar las cosas, o hasta meter demanda, aunque hasta ese momento no había pasado nada. Y luego me llegó un mensaje de voz que me sacudió. Una oficina de abogados me llamó para confirmar si estaba al tanto de un reclamo pendiente sobre mi estado mental y el control de mis bienes. Casi se me cae el celular cuando leí eso. Era el tipo de cosa que jamás pensé que mi propio hijo fuera capaz de hacer. Pero era real. Brian había metido una solicitud diciendo que yo no estaba bien de la cabeza y que no podía manejar mis cosas. Estaba intentando detener la venta de la casa, diciendo que alguien me estaba manipulando. Le marqué a Carol de inmediato. Y en cuanto le conté lo que hizo Brian, su voz cambió. Ahora sí está jugando sucio, me dijo. Pues nosotros también podemos jugar. Pasamos las siguientes 48 horas reuniendo todo, mis registros médicos, declaraciones de conocidos, documentos legales, todo lo que pudiera ayudar.
y Carol trajo a un abogado que conocía de su antiguo trabajo. El abogado leyó todo y aceptó ayudarme. El juez ni siquiera dejó que el caso de Brian llegara a audiencia. Lo rechazó por completo. Dijo que no tenía fundamentos y que claramente era una venganza. Cuando me llegó el correo con la confirmación del rechazo, me puse a llorar, pero no de tristeza, sino porque era la primera vez en muchos años que alguien me defendía sin hacerme sentir que tenía que justificar porque lo merecía. Mientras tanto, Kelly se fue. Me enteré por una amiga del club de lectura. Kelly se llevó al bebé y se fue a vivir con su hermana, al otro lado de la ciudad. Dijo que ya no aguantaba el caos, y que estaba cansada de que Brian le echara la culpa a todos, menos a él mismo. Brian trató de disimular. Dijo que era algo temporal, pero por el camión de mudanza que vi estacionado una mañana afuera de la casa, se notaba que no tenía nada de temporal. No hablé con ninguno de los dos en los últimos días antes del cierre. No ofrecí ayuda, no hice preguntas. Solo esperé, tan callada como aquella vez que me senté en el porche, con pan de plátano y muchas dudas. Solo que ahora era diferente, ahora tenía el control. El silencio ya no era miedo, era paz. Y sabía que había sobrevivido a la tormenta que mi propio hijo provocó. La casa se vendió ese viernes a las 2:13 de la tarde. Vi cómo el dinero llegó directo a mi cuenta en una sola transferencia. Y con eso, el último hilo que me ataba a esa versión vieja de mi vida. Una vida girando en torno a Brian. Finalmente se rompió. Pero no me sentí vacía. Me sentí ligera. Después de vender la casa y tener el dinero, no lo celebré como si hubiera ganado una guerra. No me fui al spa, ni me compré algo caro. Solo llegué a mi casa. Abrí ese cajón donde uno guarda cosas que no sabe dónde van. Y saqué una vieja llave de bronce, con una etiqueta naranja ya deslavada que decía, Bodega 238. Una llave que no tocaba desde hace más de 15 años. Esa llave era de un mini almacén, que seguía pagando cada mes sin pensarlo. Una pequeña caja de metal, donde guardé los restos de una vida, que empacaba el día que Brian se mudó a esa casa, y me dijo que ya era hora de soltar el pasado. Y desde ese día, nunca volví. El viejo bolso de viaje de Vietnam de mi difunto esposo David. Nuestro álbum de bodas, la ropita de bebé de Brian. Y unos sobres con planes de vacaciones que nunca se hicieron, pero que nunca me atreví a tirar. Ahora, sin casa y con el ruido de mi antigua vida por fin en silencio, sentí una necesidad rara de ir a ver que había sobrevivido todo este tiempo. Como si necesitara comprobar que no todo lo que construí se había perdido. La bodega estaba al otro lado de la ciudad, cerca de la salida vieja de la autopista, en un lugar polvoriento y gris, de esos que el tiempo parece olvidar. Metí la llave, levanté la puerta metálica, y un olor encerrado me dio directo en la cara, como un perfume viejo que casi reconoces, lleno de recuerdos y polvo. Ahí estaban las cajas, todas bien etiquetadas, como las dejé hace años. Me arrodillé y abrí la que decía David. Saqué un diario con pasta de cuero, y una latita donde tenía sus medallas de guerra, esas de las que nunca quería hablar. Y ahí me quedé sentada, en el piso frío, con las manos sobre las rodillas, respirando hondo, recordando lo fuerte que era yo, antes de que todo se complicara con las broncas y necesidades de Brian. Abrí otra caja más chiquita, una que ni siquiera recordaba haber guardado. Adentro encontré una carpeta sellada, con papeles de viaje, vuelos, folletos, reservaciones de hotel. Un viaje a Cuba que David y yo habíamos planeado en 1992, antes de que tuviera su accidente. Íbamos a tomar ron en La Habana, bailar con música en vivo, sentarnos en la playa como si el tiempo no importara. Pero la vida nos lo quitó. Nunca cancelé nada. Solo guardé todo en esa caja, y me prometí que algún día iría. Me senté contra la pared, con esos papeles amarillos en el regazo, y por primera vez desde que empezó todo este desastre, no pensé en Brian, ni en Kelly, ni en el bebé que todavía no conocía. Pensé en mí, en esa Amanda que tenía sueños, que hacía planes, que tenía un corazón lleno de algo más que dolor y deber. Cuando cerré la bodega y regresé a casa, abrí mi laptop, busqué vuelos a La Habana, y me quedé un momento con los dedos en el aire. Antes de hacer clic, no le conté a nadie. No di explicaciones. Solo compré un boleto de ida y lo pagué todo de una vez. Cuando me llegó el correo de confirmación, no lloré, no reí, no grité. Solo me quedé ahí, muy callada,
escuchando el viejo refrigerador zumbando, y dejando que la tranquilidad de haberme elegido a mí misma se metiera hasta los huesos. No empacaba mucho para La Habana. Solo una maleta de mano con ropa de lino, mi pasaporte, la carpeta del viaje y el diario de David, escondido entre 2 suéteres. Quería llevar un pedacito de él conmigo, aunque nunca llegara a ver el mar. Y cuando el avión despegó del aeropuerto O'Hare, una mañana luminosa que no se sentía ni principio ni final, miré por la ventana y le dije adiós a Illinois. Sin lágrimas. Solo con una calma suave y firme, como cuando cierras un capítulo que ya leíste muchas veces, esperando que cambiara el final. El vuelo fue tranquilo. El hotel sencillo, pero limpio. Durante los primeros 2 días, casi no salí del balcón. Solo bajaba para caminar por las calles cercanas y comprar fruta fresca en un mercadito, que olía a sol y a dulce. Porque no vine a hacer turismo. Vine a acordarme de cómo se siente ser una persona sin cadenas, sin culpas, sin tener que cargar con cada decisión. Y en algún punto, entre las mañanas tranquilas y las caminatas largas junto al mar, me descubrí respirando más profundo que en años, sin pensar en si Brian ya encontró dónde vivir, o si Kelly ya se estaba adaptando a ser mamá sola. Simplemente existía, como alguien que por fin se había escapado del hoyo, donde había vivido tanto tiempo. Al tercer día, me senté en un café cerca de la Plaza Vieja. Me pedí un mojito y vi a 2 chavitos discutir emocionados por una partida de ajedrez. Se reían tanto que yo también solté una carcajada. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Hacía mucho que no me reía así, sin preocuparme por cómo iba a reaccionar alguien más. Esa noche mandé una foto. Solo una. Yo en la playa, con un sombrero grande y una bebida en la mano. La adjunté a un correo para Brian. Asunto, jubilada, no muerta. No le puse nada más, porque ya no había nada que decir, ni disculpas que dar. No sé si respondió. No he revisado. Esa noche me senté en el balcón del hotel, con el diario de David abierto sobre las piernas. Fui leyendo sus letras chuecas, llenas de sueños para nosotros, de lugares que quería enseñarme. Y le susurré al viento cubano, lo logré, amor. Dejé que el aire se llevara mis palabras, esperando que donde fuera que estuviera, las escuchara. Todavía no estoy planeando qué sigue en mi vida. La verdad, ya no me interesa planear nada. Solo quiero momentos, ver el atardecer sin prisa, dormirme sin pensamientos gritándome en la cabeza. Y por primera vez en muchos años, no me sentí olvidada, ni abandonada, ni invisible. Me sentí libre. De una forma que no necesita aplausos, ni permiso. Solo un corazón que sigue latiendo, un cielo abierto, y un nombre que, por fin, vuelve a ser solo mío. Ese día acababa de volver de un mercado chiquito, donde compré un bolso tejido a mano, a una señora mayor que me recordó a mi mamá, ruda, pero buena gente. Me senté en el balcón del departamento que renté, tomando té frío, dejando que el viento jugara con mi vestido de algodón. Y en eso, sonó el teléfono del hotel. El recepcionista me dijo que tenía correo. Me sacó de onda, porque nadie tenía esa dirección, más que el hotel y la aerolínea. Pero la curiosidad me ganó. Así que bajé descalza y medio sacada de onda. El joven de recepción me entregó un sobre blanco, con mi nombre completo escrito en letra cursiva. El sello postal decía, Chicago. En cuanto vi la letra, supe de quién era. Kelly. Y sentí un nudo en el pecho, mientras subía las escaleras otra vez, con el sobre en una mano, y los pensamientos revoloteándome en la cabeza, como ropa suelta en una tormenta. Porque las últimas palabras entre nosotras fueron duras, frías, y yo ya pensaba que nunca más iba a saber nada de ella. Me senté otra vez, metí el dedo bajo la solapa, y saqué una hoja de papel doblada. Sin tarjetas, sin adornos, solo una carta escrita con pluma negra. Cada palabra en esa carta estaba escrita con bolígrafo, con cuidado, como si la hubiera escrito y reescrito, unas 10 veces antes de mandarla. Me dijo que lo sentía. No solo por cómo me trataron, sino por todos esos años en los que nunca le puso un alto a Brian, por dejar que me dejara fuera, por no invitarme al baby shower, por no decirme que estaba embarazada hasta que ya era muy tarde. También me confesó que sí sabía, lo del intento de refinanciar la casa, pero le creyó a Brian cuando él juró que todo era legal, y ahora que todo salió a la luz, lo veía como realmente era, un hombre que usaba su encanto para esconder su miedo,
y la culpa para cubrir sus fracasos. Me contó que lo dejó para siempre, que se fue a vivir con su hermana, que consiguió un trabajo de medio tiempo en una clínica dental. Sobre todo, escribió que su bebé, mi nieta, estaba hermosa y sana, y que tenía mis ojos. Dijo que quería que supiera de dónde venía, que creciera sabiendo la verdad sobre mí, sobre la mujer que trabajó turnos de noche, para que su papá pudiera ir a la universidad, sobre la mujer que compró una casa y la defendió, aunque todos le decían que mejor se callara. Kelly me preguntó si podía mandarme fotos. No me pedía nada más. Solo una oportunidad de hacer las cosas bien por su hija. Tal vez, algún día, reconstruir algo entre nosotras, si yo me sentía lista. Leí esa carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado, y la dejé sobre la mesa, al lado de mi bebida. No lloré. No corrí a contestarle. No me dejé llevar por emociones viejas. Solo me quedé sentada con esa carta. Como cuando alguien te cuenta una historia, que no es tuya para arreglar, solo tuya para entender. No sentí que tenía que perdonarla, ni que tenía que castigarla. Solo sentí algo tranquilo, como si en algún rincón del universo, todavía quedara un hilo que me conectaba con el futuro. No a través de Brian, sino a través de una niña, que tenía mis ojos, y al mismo tiempo no. Porque yo sé que tan desordenada puede ser la gente, que tan enredado puede ser el amor. Y como a veces, los que son rechazados, terminan construyendo hogares más fuertes, desde el silencio, que los que se arman con disculpas. Me quedé en La Habana casi 1 año. El tiempo suficiente para dejar que la paz me cambiara. Para dejar que el ritmo tranquilo de allá, me limara las esquinas duras, que se me habían hecho por tantos años, de sacrificios y desilusiones. Y cuando por fin sentí esa sensación familiar, pero no de obligación, sino de que ahora sí estaba lista, compré un vuelo de regreso. No porque extrañara Illinois, sino porque ya no le tenía miedo a lo que me esperaba allá. No volví al mismo departamento. No retomé mi vida donde la dejé, porque ese capítulo ya había terminado, el día que salí del porche, con un pan de plátano en la mano, y las escrituras de la casa en el bolso. En vez de eso, usé una parte del dinero de la venta, para comprar un departamento más tranquilo, en una zona más callada de la ciudad, con ventanas grandes, y luz suficiente para plantar hierbas en la ventana. Y me sorprendí al darme cuenta de lo poquito que necesitaba para sentirme en paz. Pero el momento de verdad llegó un martes lluvioso, cuando recibí una llamada de Marty. Me dijo que uno de los compradores de su red se había salido de un trato para rentar una propiedad, y que ahora quería vender rápido. Resultó que la unidad estaba en el mismo barrio, donde estaba mi antigua casa. Antes de pensar mucho, le pedí que me mandara la información. No era un lugar lujoso, solo un dúplex con 2 cuartos, pero algo en ese lugar me hizo sentir bien, como si un ciclo se cerrara alrededor de mí. En menos de 1 semana lo compré, sin préstamos, sin mucha fanfarria, solo una transferencia bancaria y la escritura a mi nombre. No planeaba vivir ahí, pero sí sabía qué iba a hacer con ese lugar. Por medio de un administrador de propiedades, lo puse en renta al precio del mercado, con una revisión estricta de los posibles inquilinos. Y en pocos días, me llegó una solicitud de un hombre llamado Brian Fletcher, recién separado, que buscaba un lugar cerca de su nuevo trabajo. La ironía no se me pasó. Yo no acepté ni rechacé la solicitud. Dejé que el administrador se encargara de todo, siguiendo las reglas. Pero cuando terminó el contrato de renta y vi su firma en el papel digital, me senté en mi nueva sala con una taza de té, y una sonrisa que no era mala, solo firme y definitiva. Cada mes, como relojito, llega el depósito de la renta a mi cuenta, con el número de referencia del inquilino, BFW 73. Y no digo nada. Él no sabe que soy la dueña del lugar, y no necesito que lo sepa. He aprendido que el poder no siempre es ruido. A veces es simplemente elegir a quién le das tu voz, y a quién le das tu silencio. He dado dinero para el fondo de becas de enfermería, que siempre soñé en crear. Empecé una clase semanal de acuarela, y he recibido 3 cartas escritas a mano de Kelly, cada una con una foto de una niña con rizos oscuros, y unos ojos que reflejan los míos. Todavía no la conozco, ni sé cuándo la conoceré, pero le escribo cuando me siento inspirada, con calma y sin presiones, solo estando presente. Ya no me disculpo por el espacio que ocupo, ni me hago pequeña frente a gente que nunca entendió lo que costó mi bondad.
Y ahora, cada vez que veo la notificación del depósito de renta en mi teléfono, sonrío. No por el dinero, sino porque me recuerda que no importa que tan tarde en la vida recuperes tu poder. Lo que es tuyo siempre va a encontrar el camino de regreso a casa. Sobre todo cuando la casa que buscas nunca estuvo realmente perdida desde el principio.